Tutorial para predicar mal. Paso número 1. Aprende exégesis. Paso número 2. Estudia el griego. Paso número 3. Prepara un bosquejo. Paso número 4. Repase el discurso 3 veces en su habitación mientras camina de lado a lado con voz moderada. Paso número 5. Olvida al Espíritu Santo. Deus Logique, difundiendo y defendiendo la fe. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros comenzamos a ir a la Escritura, cuando nosotros, y hablo de las personas que predicamos, llegamos a la Escritura, llegamos a la palabra con ojos nuevos, queremos servir al Señor por alguna razón en tu corazón muy personal que tienes dentro, ¿no? Y la verdad es que antes era más sencillo, al menos para mí era más sencillo. Al inicio era bastante sencillo. Todo se trataba de que en alguna ocasión me sentí tocado por Dios, que en alguna ocasión mi corazón se compungió, que en alguna ocasión mi corazón se arrepintió. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de repente mi corazón estaba llenándose de Dios, pues de qué más voy a hablar. Entonces inevitablemente predicaba, si es que caminaba por la calle, si encontraba un ex amigo, si es que, no sé, había una charla por ahí en internet, si es que estaba sentada alguien al lado mío, ¿no? Y era como más genuino, más fácil. En algún momento llegó a ser un poco más difícil para mí, porque tenía miedo. Tenía miedo de salirme de la sana doctrina, tenía miedo de decir algo equivocado, tenía miedo de no recordar el versículo, tenía miedo de no ser efectivo, tenía miedo de no llegar a las personas, tenía miedo de que la gente me diga que estoy equivocado, y si acaso en serio estoy equivocado, que me cuestionen y de repente me olvide el versículo. No ser lo suficientemente elocuente, elegante, efectivo, que quizás mi voz no suene muy fuerte como para que me escuchen las personas de atrás, y tal vez no dar la sensación de que soy un predicador como tal. Pero al inicio era sencillo. Al inicio era sencillo. Después uno dijo, ok, tengo que estudiar la palabra, tengo que aprender la palabra. ¿Y qué pasa si es que me equivoco y de repente en esta versión dice esto, pero esta otra versión dice aquello? Entonces voy a necesitar el griego. Uy, pero yo no sé griego. Entonces, bueno, voy a necesitar los léxicos, ¿no? ¿Y qué pasa si es que me equivoco? ¿Cómo sé si este significado aplica en este contexto, etcétera, ¿no? Bueno, siento mucho decir que en algún momento me volví robótico, en algún momento me volví insípido. Y por qué no decirlo, en algún momento me envanecí. ¿Sabes cómo predicaba Pablo? ¿Saben cómo predicaba el apóstol? En 1 Corintios, en el capítulo 2, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo es muy sabio, todos decimos, ¿no? Pablo es muy inteligente. Pablo es el más inteligente de los apóstoles, el más sabio, el más erudito, el teólogo, ¿no? Y empezamos a exaltar la figura de Pablo. Pablo era un genio, ¿no? Pablo era un erudito, era fariseo y adelantaba a todos. Entonces, wow, para ir a estudiar a Pablo, a leer griego, a buscar algún comentario bíblico, ¿no? A estudiar exégesis, aprender esto, aprender homilética, aprender hermenéutica y todo este tipo de cosas, ¿no? Y de repente empezamos a exaltar a Pablo, exaltar a Pablo así, y Jesucristo cada vez más abajo, ¿no? Ya no vamos al sermón del monte, sino vamos exaltando a Pablo, y Pablo dice: yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, yo no fui así.
Yo no fui así a predicar. Yo no fui con estas ganas de ser notado, de ser alabado. Es más, yo no fui con palabras elegantes. Fui con, ¿cómo dice el versículo? Pues me propuse, versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Punto. Así de sencillo. Y luego dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu, del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy en día el estudio acerca de la palabra de Dios ha crecido un montón, ha crecido bastante. Tenemos la crítica textual, tenemos exégesis, tenemos hermenéutica, tenemos homilética, tienes que aprender el griego, tienes que aprender el hebreo, y por el amor de Dios, aprende también contexto histórico, ¿no? Entonces, o léete estas Biblias de estudio, que con eso seguramente ya no fallas, ya no erras y vas a estar seguro. Y entonces todos empiezan a repetir lo que dicen sus Biblias de estudio y lo que leyeron en algún lugar, en algún libro de teología sistemática, etcétera, ¿no? Y van adelante al púlpito a predicar la palabra de Dios con todo lo nuevo que aprendieron, con humana sabiduría, con palabras de excelencia. Y entonces empezamos a utilizar palabras rimbombantes, ¿no? La teosis, la unión hipostática, la demonología, la soteriología, la escatología, ¿no? La eclesiología, etc. La jamarteología y todo ese tipo de cosas. Y aprendemos el griego, y aprendemos las acepciones del lenguaje y etcétera, ¿no? Y Pablo diría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿En serio quieres que la fe del resto esté fundamentada en palabras de humana sabiduría? No, entonces tú estás pecando. ¿Cómo vas a decir? Entonces no tenemos que estudiar, entonces no tenemos que conocer. Entonces solo nos presentamos adelante y empezamos a predicar lo que sentimos en el corazón. No, porque yo salí de una iglesia de falsa doctrina donde siempre pasaba la gente a predicar que el Espíritu Santo, que una revelación, que una profecía, y era falsa doctrina, y yo salí de eso, y entonces lo que entendí era que tenía que estudiar para no volver a esa falsa iglesia. No estoy diciendo que no estudies. Estoy diciendo que no es suficiente. No estoy diciendo que no aprendas a hacer un bosquejo. Caramba, yo hago bosquejos, yo sé hacer un bosquejo, yo enseño cómo hacer un bosquejo. Yo he enseñado hermenéutica, he enseñado homilética, he enseñado exégesis. Dios sabe que leo bastante, que estudio bastante, que me leo un montón de libros a la semana. ¿Qué sé yo? O sea, pues sí, estoy estudiando griego, literalmente gramática griega. No solo ir a consultar al diccionario Strong, sino directamente a aprender a leerlo, aprender a conocer la gramática. Hay muchos temas. Estoy estudiando actualmente, digamos, demonología, de al menos 4 o 5 libros. Estoy estudiando angeliología, por consecuencia, obviamente. También estoy estudiando la historia de la iglesia, ¿no? Estoy estudiando el canon bíblico. Estoy estudiando el libro de Romanos. O sea, y tengo que leer un montón de libros. Tengo que conocer el contexto histórico. Y no me basta simplemente leer un libro que me diga, mira, esto creían los primeros cristianos y ya. No, fuentes primarias. Entonces vamos a tener que conocer el contexto judío, porque la Biblia es un libro hecho por judíos, entonces tenemos que conocer la Mishnah, entonces tenemos que conocer los deuterocanónicos, entonces tenemos que conocer el Talmud babilónico, ¿no? Tenemos que conocer toda esta serie de libros, a Filón de Alejandría, a Flavio Josefo. Tienes que conocer el contexto griego, entonces vas a tener que leer a los griegos clásicos, la Ilíada,
¿no? La Odisea, tienes que conocer a Sócrates, tienes que conocer a Aristóteles. Contexto histórico, contexto cultural. Y hay muchos libros que hay que leer. Hay muchas cosas que yo personalmente estoy leyendo. No es suficiente. No sirve de nada. No sirve de nada si olvidas al Espíritu Santo. No es suficiente. Tu predicación no va a ser mejor porque sepas tanto. Tu predicación no va a ser mejor porque estudiaste mucho, porque hiciste el bosquejo, porque lo repasaste 3 veces, 4 veces, 5 veces y te sabes de memoria el versículo. No es suficiente. No es suficiente porque no se trata de eso. Olvidaste que se necesita poder, no tuyo, no de tu intelecto, no de tu capacidad, sino del Espíritu Santo. Manifestación del Espíritu Santo, caramba. Y no significa que hagas como iglesias pentecostales que hablen de manifestación del Espíritu Santo y se tiran al piso a temblar. Una desfachatez, caramba. Pero sí que necesitas el Espíritu Santo ahí dentro, guiándote por cada palabra, por cada pensamiento, por cada intención, por cada inflexión de tu voz. Necesitas al Espíritu Santo. Yo le preguntaba a un hermano, ¿tú oras antes de predicar? Sí, pero oras pidiéndole al Espíritu Santo que te dé palabra. Sí, antes de predicar, pues claro, sí. Es que no hablo de ese tipo de oración protocolaria que haces antes de empezar el estudio, antes de predicar, diciendo: Dios mío, Padre Santo, te pedimos por favor que tú seas guiándome en mi corazón, en mis palabras, que no sean las mías sino las tuyas, etc. Protocolo. No está mal, pero hablo de esa oración. De esos momentos en intimidad donde tú te arrodillas en tu intimidad, no delante de los demás. Solo estás tú y Dios, no hay nadie más. Tú y Él. Es algo entre tú y Dios y te arrodillas y con aflicción, con congoja, clamando, gimiendo, pidiéndole: Dios mío, no tengo palabra. Dame palabra. No sé qué voy a enseñar a la iglesia. ¿Qué es lo que necesita tu iglesia? Dame palabra. Dame entendimiento. Vuelves, te levantas, lees la escritura, no entiendes, no hay nada que brote de ahí. Te vuelves a arrodillar y vuelves a pedir: Dios mío, no entiendo. Dios mío, dame palabra. Dios mío, no tengo. Dame palabra. Dame un mensaje. Dame un sermón. Pero muchos se olvidaron de eso. Muchos aprendieron. Muchos se llenaron de conocimiento. Y se llenaron de palabras excelentes, elegantes, muy bonitas. No sirve. No sirve de nada si no está el Espíritu Santo ahí. No, pues ¿cómo no va a estar el Espíritu Santo si yo me esforcé estudiando? No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 7, dice, hablando de un grupo de mujeres: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El estudio no hace un sermón. El estudio no hace por sí solo que conozcas la verdad. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Puedes darte cuenta lo que dice? Hermano, hablo con aquel que predica. ¿Puedes darte cuenta que una persona puede gastarse horas y horas estudiando? Días, semanas, meses, años, escudriñando, estudiando la palabra de Dios y nunca llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya de esto advertía el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, el versículo 37. El Señor Jesús decía: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira la diferencia. El versículo 37, Jesús le está diciendo, nunca han visto el aspecto de Dios físicamente, nunca han oído la voz de Dios audiblemente, nunca. Entonces, no es que Dios viene y se revela físicamente y te habla al oído. Ustedes no han recibido eso, les dice Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 38? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Ellos no tienen la palabra, pero sí tienen la Escritura, porque el versículo 39 les dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, y les dice, porque a vosotros os parece. No dice el Señor Jesús, porque es así. A vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, que en ella tenéis la vida eterna. Es muy diferente tener la palabra a tener la Escritura. No es lo mismo. Muchos tienen la Escritura, pero no tienen la palabra. No es lo mismo. El Señor mismo está dando una distinción. No tiene la palabra, pero escudriñan la Escritura. Entonces tienen la Escritura, pero no tienen la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se lleva acá. Porque muchas personas van a gastar su vida leyendo. Estas están siempre aprendiendo, siempre escudriñando, siempre leyendo. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y muchos, lastimosamente, mira, les pasó a ellos. Pablo está escribiendo de otros cristianos que se apartaron, que seguramente eran los gnósticos. Luego podemos hablar y hacer un estudio sobre los gnósticos. Pero el punto es que los fariseos estudiaban la palabra de Dios más que nadie. Se la sabían de memoria. De memoria. Y aún así, ¿cuál era el problema? No tiene la palabra. No está aquí. No está aquí. La leo, se queda en mis ojos y se va. No está aquí. Ese es el problema. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Hebreos, hablando sobre el cambio del antiguo pacto y el nuevo pacto. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, y atención a esto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? 2 puntos está ahí, 2 puntos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Porque antes los 10 mandamientos estaban en tablas de piedra, ahora están acá. Hay personas que abren la Escritura, pero no está la palabra. No está grabado en tu corazón, no está grabado en tu mente. Y ese es el problema. Ese es el problema porque hay prédicas que no son efectivas. Por eso es que a veces tú vas a ver en la iglesia gente que está así. Tratando de no dormirse. O ya de plano personas que están así. ¿Por qué? Bueno, sí. Puede ser por culpa de ambas partes o de una de las partes. A veces los oyentes, quizás porque no tienen el Espíritu Santo vibrante, con llama encendida, fuerte, sino que tienen quizás un Espíritu Santo débil, un Espíritu Santo que lo han ido apagando, que lo han ido entristeciendo, porque escrito está, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis al Espíritu Santo. Y muchos quizás lo están así. Y por eso cuando recibes la palabra de Dios, la recibes de mala gana. Por eso cuando recibes la palabra de Dios te duermes. Por eso cuando recibes la palabra de Dios tienes gestos adaptativos, se les llama.
¿Qué es un gesto adaptativo? ¿Has visto cuando las personas están sentadas y de repente empiezan, bueno, no se ve, pero empiezan a hacer con el pie algo como esto, con la mano, ¿no? Digamos que están así y empiezan así. Y están de estas, ¿no? Escuchando la palabra de Dios y ves que el pie está así. El pie no se detiene, el pie sigue así. ¿Por qué es eso? Son gestos autorreguladores. ¿Sabes por qué es? Cuando una persona tiene cierta ansiedad porque está haciendo algo que no le gusta, que no le agrada y quiere salir de ese lugar, entonces nosotros hacemos estos gestos autorreguladores y empezamos a hacer así, ¿no? Como que empezamos a tocar, empezamos a agitarnos, hacemos así con el pie, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres estar ahí. Y muchas personas quizás porque su corazón no está dispuesto, porque quizás hay pecado ahí, porque quizás no hay una confesión de pecado delante de Dios en intimidad, pidiéndole: Dios mío, perdóname, reconozco que fallé, reconozco que estoy mal, y aún así asistes a la iglesia, y por eso quizás hay bostezos, por eso quizás te molesta la prédica, por eso quizás la recibes y la recibes de mala gana, no con arrepentimiento, no con devoción, no con solicitud. Quizás por eso te distraes y estás ocupado en cualquier otra cosa. Sí, puede ser eso, pero a veces puede ser por nosotros, por los que predican. A veces puede ser que nosotros mismos estamos poniendo un pie, estamos poniendo un tropiezo para que la gente no sea edificada, porque quizás nosotros, en cambio, somos los que no estamos con el Espíritu Santo, con fuego encendido, sino apagándolo, entristeciéndolo, y entonces vamos allá y predicamos. Y entonces por eso las prédicas no son efectivas, porque quizás con palabras de excelencia, con conocimiento de sabiduría humana, que ojo, que la exégesis, la milética, la hermenéutica, no está mal aprenderlas, no está mal aprenderlas. No te digo que no aprendas, no te digo que no estudies, estoy diciendo que no va a ser suficiente. No tiene que ver tanto con la preparación, pero tiene que ver más con el amor. Porque el que ama a la iglesia, porque el que ama a su prójimo, porque el que ama a Dios se va a preparar, pero el que se prepara no necesariamente ama. Entonces tú debes entender esto, que no es por sabiduría humana, sino por manifestación del Espíritu, por poder, porque hay una manifestación, porque hay un poder inefable cuando un cristiano predica, pero predica con el poder del Espíritu Santo. No son solo palabras. Tú lo notas cuando lees la Escritura. Tú lo notas cuando lees. Yo lo noto, yo lo notaba cuando leía a Mateo 23, cuando escuchaba Mateo 23. ¿Y sabes qué? Me dolía, sentía que el Señor estaba enojado, sentía que el Señor estaba triste también, sentía que si me lo dijera, me lo diría con los ojos rojos, con los ojos cristalinos, a punto de llorar, diciendo: ¿por qué eres así? Tú lo notas cuando lees el sermón del monte. Ahí está el Señor. Hay algo más que solo la letra. Por eso esa es la diferencia entre tener una letra viva a tener una letra muerta. La palabra de Dios es palabra viva, viva y eficaz. Pero cuando no es eficaz es porque algo estás haciendo mal. Es porque algo está faltando. Y miren, yo agradezco mucho a muchos hermanos. Agradezco mucho a muchos hermanos que siempre me dijeron eso. Que siempre procuraron cuidarme. Porque cuando yo a veces hacía un comentario diciendo: ese hermano conoce bastante, ese hermano sabe bastante, tiene mucho conocimiento, inmediatamente siempre, de alguna u otra manera, había alguien que decía: pero no es lo más importante. Decía: esa persona tiene mucho conocimiento. Sí, pero no es lo más importante. En alguna ocasión, yo hablando de, qué sé yo, de la palabra en griego, de este tipo de cosas, de la exégesis, qué sé yo,
Un hermano me decía, sí, o sea, no está mal el conocimiento, pero a causa de la revelación, Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne, así que... Y es que es así, En 1 Corintios capítulo 8, el versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo. El conocimiento no es malo, tú, yo, todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No está anulando Pablo el conocimiento, pero te está diciendo, ojo con lo que prestas atención, ojo con la manera en que tú estás llevando la palabra de Dios. Ojo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Tiene que ver más con el amor que con el conocimiento. Tiene que ver más con el amor que con que te hayas preparado muy bien. Porque si entonces tú estás diciendo que la predicación depende de que hayas hecho bien un bosquejo, que la predicación depende de que hayas estudiado y te familiarizaste con el texto, consultaste comentarios, leíste de varias versiones, etc., y crees que por eso la predicación va a salir bien, no te engañes a ti mismo. No. Se necesita el Espíritu, sin el cual es vacío. En vano predicas, en vana es la predicación. Sin el Espíritu Santo, ¿para qué? Estarías perdiendo el tiempo. No sirve de nada. Es la verdad, es así. Uno inclusive después de eso podría decir, ok, fue muy interesante, dio datos curiosos del contexto histórico, de lo que significaba la palabra, muy interesante. Cambiaste, te arrepentiste, regresaste a casa edificado, regresaste a casa con una inquietud espiritual de quiero servir más al Señor, quiero acercarme más al Señor, quiero orar, quiero pedirle perdón. Regresaste hacia casa, santificado, cambiado, compungido. ¿O regresaste igual? Porque si lo hiciste así, sabiduría de hombres, excelencia de palabras, palabra muerta, no palabra viva. Porque los fariseos y los judíos escudriñaban. El Señor les dijo, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, que en ella tenéis la vida eterna. A vosotros les parece así. Pero la palabra de Dios se ha de entender con el mismo espíritu que la inspiró. La palabra de Dios se ha de predicar con el mismo espíritu que la inspiró. De otra manera es en vano. De otra manera no hay fruto. De otra manera no es efectivo. No tendría sentido. Hermano, esto no es una apología a ser una persona ociosa que no estudia. Estudia, caramba. Lee, aprende. Busca más sabiduría. Claro que sí. Pero no es por tu sabiduría. No es por tu entendimiento. No es por tu intelecto. No es por tu esfuerzo. No es por el bosquejo. Es por el Espíritu Santo. Es por la gloria de Dios. Es por Él. No por ti. Pasa a través de ti, pero no a causa de ti. Así que, hermanos, si alguien quiere aprender un pequeño tutorial de cómo predicar mal, paso número 5. Haga todo lo demás, estudie todo lo demás, esfuércese en todo lo demás y olvide el Espíritu Santo. Y entonces habrá aprendido finalmente cómo predicar mal. Pero, oh hermanos, si tú quieres predicar y predicar correctamente, pide al Espíritu Santo. Ora. No dejes que se apague.
Ayuna. Hay muchos que no les gusta ayunar. Ayuna, caramba. Ayuna. Pídele a Dios, pídele a Dios. Arrodíllate y si aún no hay palabra, te vuelves a arrodillar y le vuelves a pedir. Y también necesitas tiempo con Dios, tiempo a solas con Dios. Porque somos muy buenos para leer. Bueno, no todas las iglesias, pero hay muchas iglesias que se van a enfocar mucho en leer, en escudriñar. Está perfecto, está muy bien. Pero si es que lees y lees y lees y no hay tiempo para meditar en lo que leíste, tampoco sirve. Tampoco sirve. Necesitas ese tiempo. Necesitas ese tiempo. En Salmos capítulo 16, el versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún las noches me enseña mi conciencia. Está diciendo, bendeciré a Jehová que me aconseja, en las noches me aconseja mi conciencia. Está asociando que cuando su conciencia le aconseja es porque Jehová le aconseja. Entonces debes meditar. No solo basta leer, hay que meditar. No solo basta orar, hay que meditar también. Y que sea por su poder. Que cuando tú prediques haya poder. Que cuando tú prediques haya manifestación del Espíritu Santo. Y entonces habrás desaprendido a predicar mal. ¿Hay que hacer todo lo demás? Amén. Pero no es suficiente con eso. Hay que hacer algo más. Y este algo más es lo esencial, es lo elemental, es lo necesario, es el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y que Dios te ayude. Y que Dios te guíe. Amén. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete para que no te pierdas contenido.